Y vamos a estar en contacto ahora con Juan Pablo Terminiello, que es oficial legal del Organismo de Naciones Unidas para los Refugiados, en este programa que estamos dedicando a la paz. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, muy bien, muchas gracias. Hoy, el día anterior al 21 de septiembre, decidimos dedicar el programa a la paz en el mundo y lamentablemente para hablar de la paz en este mundo tan dual aparece la guerra, inevitablemente. Queríamos que nos cuente, estábamos hablando de la cantidad de millones de personas desplazadas por fuerza en el mundo, que según el informe que ustedes dijeron, el año pasado eran 65 millones de personas. Así es, el mundo atraviesa la peor crisis de desplazamiento forzado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo a los datos que maneja la ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, a fines de 2015 había en el mundo más de 65 millones de personas que habían sido arrancadas de sus hogares, principalmente por la violencia, por las guerras y por la persecución, ¿no? La persecución racial, religiosa, étnica o política, y esto nos lleva a un número histórico de refugiados que, si fueran considerados nacionales de un mismo país, estaríamos frente al país número 21 por el tamaño de su población. Es decir, en el mundo hay más personas desplazadas por la guerra y los conflictos que habitantes de Francia o habitantes del Reino Unido. Y la verdad que es impresionante, no lo había pensado así, ¿no? Pero Argentina tiene cerca de 40 y no sé cuántos millones y esto es una cifra mayor. Sí, estamos frente a una situación de casi una vez y media la población de la Argentina se encuentra en el mundo arrancada de su hogar. Gran parte de ellos como desplazados internos, es decir, han tenido que huir, pero han permanecido dentro de la frontera de su país, pero estamos casi con 23 millones de refugiados, es decir, personas que para escapar de la guerra o escapar de la persecución han tenido que cruzar una frontera internacional y están buscando protección en otro estado, como lo que vimos el año pasado y seguimos viendo en el Mediterráneo, como lo que sucede en los países que rodean a Siria. Sí, el programa pasado contábamos un informe de UNICEF que hablaba de 28 millones de niños, de estos 65 millones de personas. Sí, los niños forman un porcentaje importante de la población desplazada. Cuando hablamos de refugiados, los niños son más del 50%, es decir, más del 50% de los refugiados en el mundo tienen menos de 18 años. Y esto nos lleva también a tener que enfrentar desafíos muy grandes, porque no solo estamos frente a la necesidad de dar asilo, sino también de asegurar los derechos de esos niños, de protegerlos contra la explotación, de asegurar niveles de educación y demás, en situaciones muy difíciles, sobre todo en los países que están asumiendo las cargas grandes de refugiados, que por ejemplo los países que rodean a Siria, que estamos hablando de 2,5 millones de refugiados en Turquía, 1 millón de refugiados en el Líbano. Eso pone mucha carga, y las posibilidades de quienes llegan ahí como refugiados de desarrollarse, de acceder a sus derechos, muchas veces se ven limitadas. Sí, yo estuve leyendo que usted hablaba de la necesidad imperiosa de garantizar la integración de los refugiados donde sea que se instalen. Bueno, eso es parte de las obligaciones de los estados, es además de proteger a los refugiados, es decir, prevenir que sean devueltos, mantenerlos a salvo de la amenaza por la cual tuvieron que dejar su país, es buscar soluciones duraderas para los refugiados. La solución predilecta siempre es que puedan retornar a sus países, la repatriación voluntaria, pero bueno, vemos que las crisis o los conflictos que están generando desplazamiento no se están solucionando, que las miras a una resolución pacífica de alguna de las situaciones más graves no se ven en el mediano o corto plazo. Entonces hay que trabajar para integrar a esos refugiados en las comunidades donde llegan, y esto implica acceso a derechos, documentación, posibilidades de generación de ingresos y vivienda como requisitos mínimos para poder favorecer esa integración local. Claro, pero esa integración, cuando uno ve los campos de refugiados, la verdad es que es muy difícil de imaginar, ¿no? Estos chicos o estos adultos conviviendo con ciudadanos alemanes o franceses, la verdad que están aislados. Sí, bueno, en esos contextos se espera que ese acampamento de refugiados solo sea durante un periodo breve, ¿no? Y que después puedan ser derivados a otros servicios y acomodados en otras condiciones de alojamiento. Eso no es una solución duradera. Lo que pasa es que por ahí, frente al aumento en los arribos que se han dado en los últimos años, es decir, estamos hablando de grandes números, como una primera medida a veces para asegurar el registro, brindar alojamiento, servicios básicos como son agua y saneamiento, puede ser, pero no es una situación que debiera perdurar en el tiempo. Lo ideal sería que esa gente, una vez reconocida refugiada, una vez registrada y documentada, pudiera trasladarse o moverse libremente en los países y las ciudades a las que llega buscando protección. Juan Pablo, María Pía te habla. Buenas tardes. Buenas tardes.
¿Qué acciones hay acá en este país con respecto a los refugiados? En la Argentina. Sí. La Argentina es un país que es Estado parte de la Convención de 1951 sobre refugiados, tiene una ley de refugiados, tiene un organismo nacional encargado de los refugiados, viven en nuestro país alrededor de 3.500 refugiados de más de 40 nacionalidades, la ley que tenemos tiene muy buenos estándares y los refugiados acceden a un nivel de derecho bueno, en sentido de que pueden acceder a la justicia, a la salud, a la educación, tienen dificultades en materia de integración local, sobre todo lo que tiene que ver con la vivienda y el empleo, y al margen de eso la Argentina se ha destacado en los últimos 2 años porque desde 2014 tiene un programa de visados humanitarios dirigido a una situación específica de refugiados que es la crisis siria. ¿Y está avanzando el plan que anunció el presidente Macri de recibir a refugiados? No recuerdo si eran 3.000. ¿Está avanzando este programa? Mire, ha habido algunas muestras, por ejemplo, esta semana o la semana pasada, el gobierno prorrogó el programa de visados humanitarios sirios, que es una herramienta legal para facilitar la llegada de refugiados sirios, fue prorrogado hace unas semanas y el gobierno está trabajando en un proyecto para facilitar las llegadas de sirios. Lo que sí tiene el programa es que, bueno, es un programa que está dirigido a personas que tengan un vínculo con la Argentina, ¿no? Que tengan familiares, amigos, conocidos que actúan como llamantes. Pero es una muestra importante de solidaridad del país con una de las peores crisis de refugiados que se han visto en los últimos 60 años. ¿Y el resto de América Latina? El resto de América Latina en general tiene una situación bastante parecida en el sentido de que todos los países son miembros de la Convención, todos los países tienen leyes de refugiados, sobre todo en el Cono Sur, en América del Sur, y tienen organismos de refugiados. Algunos países han tenido estas muestras de generosidad con el conflicto sirio, como pueden ser Brasil, que tiene un programa de visados humanitarios que ha permitido que llegaran alrededor de 3.000 refugiados sirios. Uruguay tuvo una iniciativa para reasentar refugiados sirios, unas familias provenientes del Líbano en el año 2014. Ha habido muestras y en general tenemos números bajos de refugiados, salvo Ecuador, que tiene refugiados provenientes de Colombia, por ahí de los años, varios años del conflicto interno en Colombia, ¿no? que llegó a la paz en los últimos meses, tiene esos refugiados de otras épocas, pero en general el resto de los países tienen números bajos de refugiados. ¿Ustedes consideran desde la ACNUR que estamos en guerra, como dice el Papa Francisco? Nosotros lo que podemos decir es que en los últimos años ha habido una multiplicación de los conflictos, un agravamiento de conflictos preexistentes y que esos conflictos han generado y son un factor de desplazamiento forzado. Y esto es, por ejemplo, este es claramente, por ejemplo, el ejemplo de la situación de Siria. El conflicto armado en Siria o la situación en Siria ya ha generado el desplazamiento de más de 12 millones de personas entre refugiados y desplazados internos. El agravamiento de la situación en Sudán del Sur y en República Centroafricana igualmente han generado números considerables de refugiados y desplazados internos. El año pasado la crisis política en Burundi también forzó a más de 250.000 burundeses a buscar protección como refugiados en los países de los Grandes Lagos. Claramente, hay una relación entre conflictos, violencia y desplazamiento forzado. Mientras tanto, según el informe que ustedes emitieron el año pasado, 24 personas cada minuto fueron desplazadas de sus hogares por día. Sí, esa es la tasa de desplazamiento que se verificó en 2015. Es decir, si agarramos el total de desplazados en 2015, es decir, nuevos desplazados en 2015, divididos por las horas, minutos del año, esa era la tasa que nos daba, es decir, 24 personas por minuto se desplazaron. O sea, desde que nosotros estamos hablando, hace unos 7, 8 minutos, hay que multiplicar por 24, ¿no? Son casi 150 personas. La verdad que es muy desesperante, ¿no? ¿Qué podemos hacer las personas, los ciudadanos, frente a esta situación? Bueno, yo creo que hay varias cuestiones. Una es mantenerse informado sobre la realidad. Por ahí nosotros no estamos lejos, no estamos cerca de los principales conflictos, pero bueno, es importante conocer qué sucede, conocer cuál es la postura de nuestros representantes, de nuestros gobiernos frente a esas crisis, qué están haciendo nuestros gobiernos en el plano internacional frente a esas crisis. Y también otra cosa que se puede hacer son los aportes voluntarios de las personas para que los programas de refugiados puedan llevarse adelante. Mantener estas operaciones humanitarias como las que en este momento se llevan en los países que rodean a Siria, en los países de África y demás, realmente requiere fondos y demás, y una parte importante de eso proviene de la donación o cooperación de personas individuales, y para eso los invitamos a visitar la página de la ACNUR, que es www.acnur.org, que es la página de la ACNUR en español.
También pueden visitar nuestro Facebook, que es ACNUR Américas, y ahí van a encontrar información sobre cuáles son las situaciones de refugiados y cuáles son las formas de colaborar con el ACNUR y con sus socios para mejorar la atención a los refugiados. Bueno, desde acá hacemos este llamamiento a los oyentes, a nosotros mismos para colaborar y bueno, te agradecemos muchísimo que nos hayas explicado y acercado toda esta información que la verdad que no nos deja contentos para decir lo cierto, pero bueno, algo hay que hacer y bueno, desde acá estamos dedicando este programa a alertar y a inspirar a la gente a que se comprometa con esta temática. Bueno, les agradecemos mucho el interés por el tema y estamos a su disposición. Muchísimas gracias. Por favor, buenas tardes. Hablábamos con Juan Pablo Terminielo, que es oficial legal del ACNUR, el Organismo de Naciones Unidas para los Refugiados.